Imagínense, descubren que, bajo la casa de uno de los más respetados en su ciudad, acecha un horror capaz de sacudir incluso su fe en la humanidad. ¿Y si te dijera que hay un secreto tan oscuro que incluso después de décadas, los lugareños todavía se niegan a pronunciar su nombre en voz fuerte? Esto es exactamente lo que ocurrió en 1836, cuando los vientos helados del el invierno siberiano atravesó las llanuras nevadas de la provincia de Tobolsk. En aquel momento el pequeño pueblo de Verkhnykamensk, un lugar aparentemente pacífico, se convirtió fue el escenario de uno de los crímenes más inquietantes de la historia del Imperio ruso. 1. Historia que casi fue borrada de los registros oficiales, pero cuyas huellas sobreviven en diarios personales, informes de la policía secreta y los susurros de los mayores. Transmitido de generación en generación como una advertencia silenciosa. Fundada en el siglo XV como un pequeño puesto de avanzada en la ruta de los exiliados hacia corazón de Siberia, Verkhnykamensk se había transformado, hasta el siglo XIX, en una próspera ciudad comercial. Allí la extracción de minerales coexistía con el comercio de pieles y entre sus ciudadanos más ilustres destacaba la familia Petrova, una dinastía de comerciantes cuya fortuna, según los rumores, se remontaba a la época de Catalina la Grande. Al frente del clan estaba Stepan Ilich Petrov, propietario de la mina, aserraderos y una curtiduría, lo que le convirtió en uno de los hombres más ricos de la región. Su mansión de 2 pisos, construida en estilo neoclásico, dominaba la plaza de la catedral, con sus impecables columnas y rejas de hierro forjado. Los residentes. Admirado, un hombre generoso que donó enormes sumas de dinero para la construcción de iglesias y mantuvo un orfanato en el monasterio de Sao Nicolás. Stepan, su esposa, Agafia Nikolaevna y sus 4 hijos eran el retrato de la piedad y la virtud, asistiendo a misas y participando en bazares benéficos. Pero detrás de esto, fachada de respetabilidad, ocultaba un misterio tan monstruoso que incluso los investigadores más curtidos del tercer departamento, la policía secreta del zar, se negó a discutir sus detalles años después. Todo empezó con una desaparición aparentemente normal. Marfa, una niña, la hija de 12 años del herrero Yegor Sabeliev, salió a comprar harina al mercado el 21 de enero de 1836 y nunca regresó. Los padres, desesperados, buscaron el delegado local, pero él, acostumbrado a que los niños pobres se escaparan en busca de un vida mejor, desestimó el caso con un gesto de indiferencia. Vuelve cuando el hambre prensa, dijo sin siquiera registrar el incidente. Pero Marfa no regresó. 2 semanas después desapareció Boiska, un niño de 10 años, hijo del comerciante Kuzma Prohorov. Los siguientes fueron los gemelos Fomin, de 8 años, del pueblo vecino de Malikliuchi. A finales de febrero, el número de niños desaparecidos ya se contaban por docenas, e incluso el delegado más negligente no podía ignorar el patrón siniestro. Algo o alguien se estaba aprovechando de los niños en Verkhnykamensk. Nunca olvidaré el terror que se apoderó de la ciudad, escribió Elizabeth Vorontsova, esposa del médico local, en su diario. Las madres comenzaron a encerrar a sus hijos en casa, los hombres organizaban patrullas nocturnas y el padre Ambrosio celebraba misas diariamente por la salvación de esas almas inocentes. Nadie imaginaría que la fuente, esa pesadilla, estaba ante sus ojos, en el mismo corazón de la ciudad. La investigación solo tomó fuerza cuando, entre los desaparecidos, se encontraba un sobrino del juez de distrito que se encontraba visitando a familiares en la región. Fue entonces cuando Nikolai Andreyevich Korsakov, un investigador de reputación impecable y mente aguda, fue enviado desde Tobolsk para resolver el caso. En fragmentos de su informe solo se encuentran en 1968 en los archivos secretos las primeras observaciones de que él condujo a un descubrimiento escalofriante. A su llegada a Verkhnykamensk, Korsakov fue recibido por un séquito de ciudadanos dirigido por el propio Stepan Petrov, un comerciante del primer gremio, que resultó ser profundamente preocupado por los acontecimientos y le ofreció alojamiento en su
Hogar. El investigador, sin embargo, se negó cortésmente y prefirió una posada. Un caso como este requiere absoluta neutralidad, habrás pensado. Los primeros exámenes. En los lugares de las desapariciones no reveló ningún patrón, los niños desaparecieron. En diferentes momentos y lugares. Lo único en común fue el rango de edad entre 7 y 12 años y una constitución física saludable. Sin hijos de familia. Una mujer rica había sido tocada, lo que llevó a Korsakov a considerar la hipótesis del tráfico de drogas. Para trabajo esclavo en minas lejanas. El investigador interrogó a los testigos, trazó los últimos pasos de las víctimas y revisó casos sospechosos en pueblos vecinos en años anteriores. Pero el progreso fue lento. Los residentes, muchos de los cuales dependen económicamente de Petrov, mantuvieron un silencio prudente, temerosos de perder sus empleos si desagrada al poderoso comerciante. El avance decisivo llegó por casualidad. El 10 de marzo una fuerte nevada derribó el techo de un cobertizo en la parte trasera de la propiedad de Petrov. Como trabajadores estaban retirando los escombros, uno de ellos, Prokhor Demidov, un ex soldado del ejército imperial, encontró algo extraño, un pasaje secreto bajo el piso que conducía a un túnel subterráneo. En lugar de notificar a su jefe, Demidov fue directamente al investigador. He visto muchas cosas raras en mi vida, señor, declaró, según el expediente policial. Testimonio. Pero ese agujero olía a muerte. Y en las escaleras vi huellas. Pequeño, infantil. Y sangre fresca. La noche del 11 de marzo Korsakov, acompañado por policías y voluntarios y ex militares, rodearon la mansión Petrov. Stepan Ilich los recibió en bata, fingiendo indignación por la invasión de sus propiedades. Su esposa e hijos también. Expresó sorpresa mientras que el hijo mayor, Ilya, de 22 años, intentó impedir la búsqueda alegando vínculos con el gobernador. Comenzamos con dependencias, escribió Korsakov en su informe. El pasaje descubierto por Demidov conducía a un corredor subterráneo, reforzado con ladrillos y vigas de madera. Iluminado por lámparas cada 10 pasos. El túnel se extendía debajo de la casa. Puerta principal y rematada en una maciza puerta de roble, reforzada con planchas de hierro. Cuando derribaron la puerta, los investigadores se toparon con una escena que perseguirían por el resto de sus vidas. Debajo de la mansión Petrov, un laberinto de se habían excavado cámaras y pasillos en la roca. En la primera habitación encontraron un horno, instrumentos quirúrgicos y mesas manchadas de sangre. En las paredes, esposas de varios tamaños, desde aquellas que se ajustan a adultos hasta otras como pequeños que solo podían atar las muñecas de los niños. Pero el verdadero horror fue más allá. En la habitación de al lado, que parecía un calabozo, niños esqueléticos yacían en el piso o encadenados a las paredes, muchos inconscientes, algunos con marcas de procedimientos médicos. De los 9 pequeños encontrados con vida esa noche, 15 ya estaban muertos. El resto luchaba entre la vida y la muerte en un estado tan crítico que desafiaba incluso la imaginación humana. Lo que vimos allí no puede describir, solo sentir, como un peso que aplasta el alma, confesó hace años. Luego uno de los policías que participó en el operativo, con la voz aún temblorosa al recordar. Niños reducidos a fantasmas esqueléticos de piel y huesos, algunos sin extremidades. Otros con costuras frescas cruzando sus cuerpos como cicatrices de una pesadilla. No lloraron. No gritaron. Simplemente miraron a los salvadores con miradas vacías. Como si sus almas ya hubieran abandonado esos cuerpos martirizados mucho antes. De muerte física. Stepan Petrov y su hijo mayor, Ilya, fueron detenidos esa misma noche. Al buscar en la oficina del comerciante, las autoridades encontraron minuciosos cuadernos. Registros detallados de experimentos, bocetos anatómicos de cuerpos de niños. Correspondencia diseccionada y cifrada con figuras misteriosas en Sao Petersburgo, Moscú y más allá de las fronteras rusas. Parte de esos documentos se llevaron
Semanas para descifrarlo, y lo que revelaron fue peor que cualquier conjetura. Agafia Nikolaevna Petrov, al ver a su marido esposado, ingirió veneno allí mismo. Dejando tras de sí una última carta, escrita con la calma de quien cree estar en el camino. Lado derecho de la historia, todo lo que hicimos fue en nombre de la ciencia y el progreso. Las generaciones futuras comprenderán y honrarán nuestro sacrificio. Solo lo siento. El trabajo está incompleto. Los 3 hijos menores de los Petrov, Anna, de 14 años, Mikhail, de 12 y Ekaterina, de 9 años, fue entregada a la custodia de parientes lejanos en la provincia de Perm. Pero una investigación más profunda reveló un detalle aún más inquietante. Los niños no solo sabían de los horrores del sótano, sino que colaboraron activamente, sirviendo como cebo para atraer a otras víctimas. Al principio tenía miedo, admitió Anna en su testimonio, sus ojos secos, su voz monótona. Pero papá me explicó que era necesario para la ciencia. Que esos niños eran solo material para importantes experimentos que harían de Rusia una potencia invencible. Él dijo que los elegidos deben sacrificar a otros por un bien mayor. La fría lógica de la chica. Repitiendo las palabras de su padre como un catecismo, heló la sangre del investigadores. Lo que se descubrió a continuación estaba más allá de la imaginación. Los Petrov habían estado operando durante al menos 5 años, y por ese sótano habían pasado más de 150 niños. La mayoría murió en sus manos. Los cuerpos fueron quemados en un horno especial y las cenizas, una ironía macabra, sirvieron como fertilizante para el invernadero de Agafia, su orgullo botánico. Pero la verdadera pesadilla no fueron los números, sino el propósito. Esos experimentos. En los diarios descifrados de Stepan Petrov se reveló una obsesión enfermiza. Intentó crear lo que llamó el hombre nuevo, un ser dotado de habilidades sobrehumano, completamente subyugado a su creador. Estamos al borde de grandes descubrimientos, señaló el 15 de noviembre de 1835. Hoy el objeto 17 hectáreas demostrado la capacidad de predecir eventos antes de que ocurran. Describió un tormenta que comenzó 3 horas después del experimento. Quizás un aumento en dosis de suero e incisiones adicionales en los lóbulos temporales estabilizan el efecto. Otro. La entrada, fechada el 2 de febrero de 1836, era aún más siniestra, objetos 23 y 24. Exhiben signos de conexión telepática. Después del procedimiento de trasplante pueden sentir el dolor del otro desde la distancia. Mañana abriré el cráneo del objeto 23 para estudiar los cambios cerebrales. El objeto 24 permanecerá bajo observación. Sentirá el momento exacto de la muerte de su gemelo. Peor que los experimentos en sí fue la red de complicidad que los sostuvo. Entre las cartas de Petrov, un intercambio con un tal profesor K de la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo era obvio. En diciembre de 1835, académico escribió, su investigación tiene un valor inestimable en ciertos círculos. Si se confirman los resultados, Rusia tendrá en sus manos un arma única. Continuar el trabajar. Los fondos se transferirán a través de los canales habituales. Mantener absoluto secreto, cualquier filtración sobre la naturaleza de sus experimentos podría causar un escándalo internacional. Pero el horror no terminó ahí. Entre los documentos de Petrov había indicios de que su trabajo era parte de algo mucho más grande, una red de laboratorios repartidos por todo el imperio. En una carta se mencionaban experimentos similares en una propiedad en Tver, en una choza cerca de Kharkov e incluso en los sótanos de un monasterio en las islas Solovetsky. Nuestro trabajo es solo una pieza de un gran diseño, escribió Petrov en su último diario. Si yo fracaso, otros continuarán. Nuestros hijos ya están listos para asumir el legado. Las semillas fueron plantadas y no hubo fuerza. Puede impedir que broten.
El juicio contra Stepan e Ilya Petrov tuvo lugar en Tobolsk en mayo de 1836, detrás de cerrado. Todos los expedientes fueron inmediatamente clasificados como secreto de Estado. Los testigos informaron que Stepan enfrentó a los jueces con una desdén casi sobrenatural. Se juzga lo que no se puede entender, declaró. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. En 50 años, mi nombre estará al lado de los mayores genios de Rusia. ¿Cómo llaman? El crimen es, de hecho, un avance cuya magnitud no se puede medir. Ambos fueron condenados a muerte en la horca. La sentencia se ejecutó el 28 de mayo de 1836, en el patio de la prisión de Tobolsk. El informe oficial registró una ejecución sin incidentes. Pero en los diarios del guardia Efim Kudryavtsev, el hombre encargado de velar por los condenados en sus últimos días, hay notas que nunca debería haber salido a la luz. Petrov pasó horas inmóvil con la mirada fija en la nada, hasta que empezó a murmurar en silencio. Un lenguaje incomprensible. Anoche los guardias juraron que escucharon voces. En su celda, aunque estaba solo, escribió Kudryavtsev. ¿Cuándo? Le pregunté con quién estaba hablando, sonrió y dijo, con los que vendrán detrás de mí. Ya están cerca y tienen mucha hambre. La entrada más aterradora. Sin embargo, se hizo la mañana de la ejecución. Algo inexplicable sucedió en la celda de Petrov. Durante la noche, el guardia Mikheev juró haber visto al preso levitar sobre la cama. Sus ojos brillaban de color rojo. Cuando abrieron la puerta por la mañana, encontraron un extraño símbolo dibujado con sangre en la pared. Petrov negó haberlo hecho, diciendo que visitantes de más allá de las fronteras lo abandonaron. Lo denuncié a los superiores, pero me ordenaron: cállate y acelera la ejecución. Después de su ahorcamiento, los cuerpos de los Petrov, rompiendo con la tradición, no fueron entregados a las familias para su entierro. Fueron quemados y sus cenizas esparcidas sobre el río Irtis. La mansión familiar de Verkhnekamensk fue demolida hasta sus cimientos. Y en su lugar se construyó una capilla. Los sótanos fueron sellados con cal y tierra, como si el propio suelo quisiera olvidar lo que allí pasó. De los 9 niños rescatados de aquel infierno, solo 23 sobrevivieron. La mayoría nunca se recuperó. Algunos quedaron lisiados. Otros se volvieron locos. Aquellos que pudieron hablar y describieron meses de tortura sistemática, primero, hambre, después las inyecciones y los cortes. Los niños fueron llevados a una sala especial, desde donde los gritos resonaron, y regresaron diferentes. Ya no lloraron, no hablaron. Décadas después recordaría a Grigori Zotov, uno de los supervivientes, salvado cuando tenía 9 años. Simplemente se reían sin motivo alguno o murmuraban cosas sobre los hombres rojos que vinieron de noche. Sus ojos eran como ventanas vacías. Como si algo los tuviera vaciado por dentro. Pero ningún destino era tan intrigante y potencialmente peligroso como el de Anna Petrov. Después de una breve estancia con familiares, fue ingresada en un pensión cerrada por un internado exclusivo para niñas de linaje noble en Kazán. Pero en 1842, en 20 años, desapareció sin dejar rastro. Una versión sugiere que los agentes extranjeros la llevaron clandestinamente al extranjero, interesados en darle. Continuó los estudios de su padre. Otro, más siniestro, apunta a un secuestro orquestado por miembros de una sociedad secreta vinculada al viejo Petrov. Que nadie podría haber predicho fue que 15 años después, en Londres, una obra anónima sacudiría los cimientos de la ciencia europea. Experimentos sobre la mente humana, notas de un científico ruso, no fue solo un libro, era una confesión en forma de manual. Sus páginas detalladas con precisión quirúrgica, métodos para ampliar los límites de la conciencia humana. Intervenciones cerebrales, cócteles químicos de efecto desconocido y condicionamiento psicológico capaz de despertar capacidades latentes. El escándalo fue inmediato.
Acusado de blasfemia contra la naturaleza humana, el volumen fue prohibido en casi toda Europa y los pocos ejemplares supervivientes circularon entre ocultistas y científicos marginados. Pero el verdadero terror comenzó cuando las autoridades rusas se dieron cuenta de que aquellas páginas no eran ficción. Una ola de inspecciones recorrió orfanatos y correccionales de todo el imperio. En Nizhny Novgorod, el sótano de un convento tutelado reveló una réplica en miniatura del laboratorio de Petrov, mesas de operaciones oxidadas, botellas con sustancias desconocidas y diarios con notas codificadas. No se trata de delincuentes aislados pero en red, advierte en su último informe el investigador Korzakov, cuyo cuerpo fue encontrado en 1838, tendido sobre su escritorio, con los ojos muy abiertos como si hubieran visto algo más allá de la muerte. En una carta sellada enviada la víspera a su amigo, el profesor Dmitri Saburov, confesaba: estuve cerca. Demasiada verdad que muchos preferirían enterrar. Ayer recibí pruebas de que los experimentos de Petrov fueron parte de un programa estatal, iniciado bajo Alejandro y ¿el objetivo? Crea supersoldados capaces de operar más allá de los límites humanos. Petrov era solo una albacea. Los verdaderos maestros están muy por encima. A nosotros. Saburov nunca descifró la pista dejada por Korzakov, un poema sobre las auroras boreales y una capilla abandonada. Murió meses después, víctima de una fiebre. Eso lo hizo hablar maravillas de los niños de ojos brillantes. Su casa se quemó. Llamas poco después del funeral, consumiendo los archivos que podrían haberse desentrañado. El misterio. Mientras tanto, Verkhnekamensk fue borrada de los mapas, renombrada. Reconstruido, quemado en 1863 por un incendio que solo salvó las ruinas del que había sido la mansión de los Petrov, ahora enterrada bajo el mercado municipal. Pero la sombra de esos experimentos no se ha disipado. En los archivos de Tobolsk, los informes hablaban de niños que desaparecían en los bosques y regresaban diferentes. En 1872, unos cazadores encontraron una galería abandonada cerca de Novokamensk, equipado con instrumentos que recordaban mucho a los dibujos de Petrov. Ellos viven en cuevas, solo salen de noche, testificó el viejo Prokopy Likov. Tienen la piel pálida y ojos que brillan en la oscuridad. No hablan, pero se entienden sin palabras. La gente deja comida en el borde del bosque para no acercarse más. Cuando una expedición del Imperio llegó al lugar en 1885, se topó con una colonia de 30 almas, todas marcadas por cicatrices idénticas en la cabeza. Su líder, un hombre llamado Mikhail, explicó en ruso arcaico: nosotros fuimos los que atravesamos el fuego. No somos como tú. En la pared principal de la cabaña, había un símbolo pintado con algo que parecía sangre, la misma que Petrov había extraído en su celda antes de la ejecución. El informe del geógrafo Vizemsky, que dirigió la expedición, nunca se publicó. Él murió un mes después con los mismos síntomas que los hijos de Petrov: dolores de cabeza. Dolores de cabeza, alucinaciones y sangrado de los ojos. Cuando la policía regresó, en el campo solo encontró cuadernos con bocetos de calaveras abiertas. Vacío y una frase garabateada en la puerta: ¿nos ven? A principios del siglo XX, la historia de los Petrov ya era una leyenda, hasta la checa, la policía secreta bolchevique reabrió el caso. En 1922, se creó una comisión de la OPPU. Enviado a Krasnogorsk, el nuevo nombre de Verkhnekamensk, con una misión oficial: cazar elementos contrarrevolucionarios. Pero los protocolos secretos revelaron otra. Objetivo: localizar cualquier rastro de los experimentos de Petrov y sus sucesores. Máxima prioridad: documentos, equipamiento y sobre todo, niños sobrevivientes. Durante meses, los agentes registraron minas abandonadas, interrogando vecinos que hablaban de hombres de blanco que llevaban a los niños a escuelas especiales en décadas anteriores. Fue en una cripta debajo de una iglesia en ruinas donde encontraron lo que buscaban: cajas de metal que contienen
Documentos de metal corroído por el tiempo, sellados con el escudo de armas de la familia Petrov. Entre ellos, un desgastado diario de cuero perteneciente a Mikhail Petrov, el hijo mayor. Nuevo de Stepan. Las páginas, amarillentas y frágiles, revelaban una verdad más profunda. Más preocupante de lo que sugeriría cualquier informe de la OPPU. Mi padre tenía razón, anotó Mikhail en una entrada fechada en 1859 con un letra temblorosa que delataba tanto emoción como horror. Los cambios. Manifestarse en la segunda generación. Mis hijos muestran habilidades que él solo. Soñado. Alexander lee pensamientos desde distancias imposibles. Elizabeth predice eventos. Con una precisión que desafía la lógica. Pero es Nikolai, el más joven, quien supera todas las expectativas. La tinta manchada en la página siguiente describía cómo el niño, a los 7 años, movía objetos con la mente mientras su cuerpo se contorsionaba. Convulsiones que lo dejaron inconsciente durante días. El método del padre funciona, pero requiere refinamiento. Los efectos secundarios son devastadores. Durante los ataques, ellos hablan en idiomas desconocidos, describen lugares que nunca han visto. Es como si algo los estaba utilizando como portavoces. Una entrada de 1862 era aún más alarmante. Nos vimos obligados a transferir el laboratorio para el corazón de la taiga. Las desapariciones llaman demasiado la atención. Mis hermanos financian la investigación, pero exigen resultados inmediatos como si la transformación humana podría acelerarse sin consecuencias. De los 28 niños de la última ola de experimentos, solo 4 sobrevivieron. Sus poderes sin embargo, justifican cada pérdida, escribió con frialdad clínica. Lo más prometedora fue la del sujeto N, un niño que a los 9 años ya controlaba la mente de animales. Ayer ordené a un lobo que matara a su propio cachorro. Él obedeció sin dudarlo. Dudar. La crueldad no es un efecto secundario, es parte del proceso. Pero la verdadera pesadilla estaba en las cartas interceptadas por la comisión OPPU. Intercambiado entre Mikhail y una organización secreta que se hacía llamar Hermandad de la Estrella Roja. En los documentos se discutían técnicas para despertarla potencial latente y trascender los límites humanos. Un pasaje subrayado con sangre hablaba de portales que solo podían abrir conductores. Niños cuyos cerebros habían sido reconfigurados para resistir el contacto con esos. Esperando al otro lado. Cuando los portales se abran, entrarán, advirtió. Una de las misivas. Para ello necesitamos niños de entre 7 y 12 años. Preferiblemente gemelos. Sus cerebros, aún maleables, son los más receptivos. El informe final de la OPPU, clasificado como Top Secret, fue remitido a un departamento del NKVD que ni siquiera aparecía en los registros oficiales. Creado en la década de 1920, este sector investigaba fenómenos anómalos con un único objetivo: convertir en arma lo sobrenatural. Su director, Alexander Barchenko, escribió en un nota interna: los métodos de los Petrov, aunque bárbaros, produjeron resultados que nuestros laboratorios apenas han comenzado a vislumbrar. Manipulación de glándulas. La transmisión de pensamientos pineal y a larga distancia son especialmente prometedoras. Propongo la creación de una unidad especializada para explorar estas líneas de buscar. En 1937, en lo más profundo de la taiga siberiana, a 300 kilómetros de Verkhnekamensk, nació el Instituto Objeto 12. Oficialmente estudió los efectos de la radiación en los organismos vivo. En realidad, fue un infierno científico. Lo que ocurrió allí no tiene nombre, confesaría décadas después el Dr. Leonid Gromov, uno de los pocos supervivientes en Memorias nunca publicadas. Bajo el mando del coronel Kirill Sergeyevich, cuyo su apellido ha sido borrado de los archivos, niños huérfanos, elegidos por sus invisibilidad social, fueron sometidos a versiones modernizadas de los experimentos Petrov. Los llamaban súbditos de élite.
En realidad, eran conejillos de Indias. Desechable. El instituto se dividió en secciones especializadas. Telepatía forzada, inducción de comunicación mental entre niños separados por kilómetros. Telequinesis controlada, movimiento de objetos con precisión quirúrgica. Precognición dirigida, predicción de acontecimientos militares, probada con niños en un trance. Dominación psíquica, control remoto de las acciones humanas, incluida la autolesión. Inducido. Pero el verdadero núcleo del horror fue la cámara de la niebla roja, una sin ventanas cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en huesos. En el centro, un círculo metálico de aleación desconocida. Los niños seleccionados recibieron un compuesto alucinógeno derivado del hongo Amanita muscaria, mezclado con extractos de las glándulas pineales de los cadáveres, describió Gromov. Entonces comenzó el ritual. Fue testigo de 6 sesiones. En todos ellos, el aire dentro del círculo se disipó, lleno de una respiración de niebla carmesí. Los niños hablaron en lenguas arcaicos con voces que no eran humanas. Era como si algo los estuviera usando. Expresarse, escribió. Pero el caso de los gemelos Anton y Anna, en 1940, superó todos los límites. Colocados en el círculo, los dos entraron en trance y comenzaron a describir un ciudad de torres negras bajo un cielo sangriento, habitada por seres altos con cabezas. Nos vieron, susurró Anna. Ya vienen. Entonces el círculo se rompió. Al principio era solo una mancha oscura. Luego una mano emergió, largo de 6 dedos, cubierto de escamas. Los guardias dispararon. Las balas pasó a través de él como si fuera humo. Solo cuando un técnico rompió el círculo metal, el portal se cerró. Los gemelos murieron horas después a causa de hemorragias. Cerebros masivos. Antes de exhalar, Anna dibujó en la pared, con su propia sangre, el mismo símbolo que Stepan Petrov había dibujado en su celda antes de la ejecución. La guerra interrumpió los experimentos. En 1943, a medida que se acercaba el frente, el instituto fue evacuado apresuradamente. Se quemaron documentos, equipos desmantelados y los sujetos viables transferidos a instalaciones en el este de Siberia y en los Urales. Pero un detalle intrigó a la inteligencia soviética: los nazis lo sabían. Los archivos de Annener BSS revelaron que en 1942, una expedición alemana había. Se localizaron restos del antiguo laboratorio Petrov en las minas abandonadas. Entre los artículos, recuperado un mecanismo de bronce con engranajes imposibles, cuya finalidad seguía siendo un misterio. Himmler estaba obsesionado con esto, confesó tras el oficial de guerra de las SS Walter Schellenberg. Teníamos copias de los documentos de Petrov desde antes de la revolución. Algo en ellos lo aterrorizó. Cuando terminó la guerra, los experimentos comenzaron de nuevo. Pero esta vez bajo una nueva bandera y con un propósito aún más oscuro. Bajo el manto de un nuevo departamento ultrasecreto dentro del Ministerio de Seguridad del Estado, el proyecto revivió con un nombre clave que hoy recorre estremecerse al pronunciarlo: Objeto 17. Construido en los años 50. Sobre los malditos lugares de cemento donde Petrov llevó a cabo sus primeros experimentos. El complejo se erigió como un monumento secreto y una obsesión por trascenderlos límites de lo humano. Fui nombrado allí en 1957, recién graduado del Instituto Médico. Recordaría décadas después al médico Igor Severin, uno de los pocos científicos que solo habla. Dijimos que investigaríamos la psicofisiología. Pero la verdad era demasiado peor. Los archivos del caso Petrov están ahí, polvorientos pero intactos, junto a ellos. Informes de los experimentos nazis que Himmler ordenó replicar. La misión estaba claro: desarrollar habilidades paranormales en sujetos humanos sin destruir sus mentes. Al menos esa era la versión oficial. Abandonamos los métodos bárbaros, en
Más trepanaciones, no más cócteles químicos que convertían a los pacientes en vegetales, confesó Severin en un testimonio grabado antes de su misteriosa muerte. En 1989. Pero lo que hicimos en su lugar tal vez fue peor. En lugar de bisturíes utilizaron psicotrópicos diseñados, pulsos eléctricos calibrados con precisión milimétrica y técnicas avanzadas de acondicionamiento psicológico que desdibujó la línea entre ciencia y ocultismo. Los sujetos no eran prisioneros de guerra y sin criminales como en épocas anteriores. Eran niños. Seleccionado en orfanatos especiales con criterios estrictos, cociente intelectual superior a 150. Extrema sensibilidad a los estímulos, casos documentados de percepciones anómalas. Algunos vieron sombras donde no las había. Otros han adivinado números con dados antes. Para lanzarlos. Un niño de año nuevo llamado Mijail V. fue capaz de detener solo relojes mecánicos con visualización. Pero el proyecto que definiría el destino del objeto 17, y quizás de la humanidad, comenzó en 1962, bajo el nombre en clave Estrella Roja. Dulces niños. Dulces prodigios. Así lo anotó en su diario el profesor Víctor Lebedev, director del programa. Cada uno era una puerta que es imposible. Olga K. desactivaba los sistemas eléctricos con su mente. Sergei M. predice el asesinato de Kennedy con 3 semanas de antelación. Los gemelos Anatoly y Alexei B. mantuvieron conversaciones telepáticas a 500 kilómetros de distancia. Distancia verificada mediante interceptaciones de radio. Pero lo más aterrador de todo fue Dimitri S., un niño de 1 año de edad, quien distorsionó la probabilidad misma. En tu presencia es poco probable que ocurra con una frecuencia alarmante, las monedas caen de las esquinas. Una y otra vez, los datos siempre mostraban el mismo número, y en una ocasión, 1. Los aviones de combate que sobrevolaron la zona desaparecieron de los radares durante 7 minutos antes de reaparecer como si nada hubiera pasado. No fue suerte. No fue una coincidencia, escribió Lebedev. Era como si el universo se doblará ante su entorno. El proyecto avanzó sin incidentes hasta 1966, cuando algo salió mal. Catastróficamente mal. Según el técnico Andrei Kravtsov, uno de los pocos testigos que sobrevivió para contarlo, aquel día los niños fueron dispuestos en círculo y sumergidos en un estado de trance inducido por una nueva droga experimental, el suero azul. El objetivo, unir sus mentes para espiar un complejo militar estadounidense. Al principio funcionó. Describieron hangares científicos, equipos de medición. Pero luego sus voces se volvieron roncas, guturales. Empezaron a gritar sobre un cielo rojo y torres negras que crecían desde el suelo. Los focos explotaron. El aire olía a ozono y carne quemada. Y entonces él apareció. No era humano, susurró Kravtsov en su lecho de muerte, décadas después. Pero tampoco era, de aquí. Una figura alta, envuelta en túnicas oscuras, con una cabeza que recordaba a un lobo o un chacal, pero con ojos que no reflejaban la luz. No habló. No necesitaba hacerlo. Con un gesto paralizó a todos en la sala. Luego, uno por uno, tocó a los niños, dejando en sus frentes una marca luminosa, el mismo símbolo que Petrov dibujó con su propia sangre antes de ser ejecutado. Cuando la seguridad irrumpió, el ser había desaparecido. Los niños yacían inconscientes en el suelo, quemado en el metal, rimán del símbolo. La versión oficial habló de una fuga de gas. 12 científicos murieron. El proyecto se cerró. Los niños fueron aislados en instalaciones secretas, bajo vigilancia las 24 horas. Pero algo ya había cambiado en ellos. Morían uno tras otro, confesó el médico que los atendió. Sin enfermedad. Sin violencia. Simplemente dejaban de funcionar. Como si algo los llamara. El último fue Dimitri S. En sus últimos minutos entró en trance y habló en una lengua
Desconocida. Sus últimas palabras en ruso fueron: ellos vienen. Las puertas se abren. La gran obra continúa. En los años 70 el Kremlin ordenó el cierre definitivo de las investigaciones. El objeto 17 fue sellado. Los archivos incendiados. Pero los que estuvieron allí saben la verdad, nunca pararon. Incluso después de la caída de la URSS, antiguos agentes del KGB murmuraban sobre reuniones secretas en la taiga siberiana, donde los pocos niños que sobrevivieron, ahora adultos, se encontraban en círculos dibujando el símbolo en la tierra. Los llamaban sus hermanos mayores, reveló el exagente Mikhail Zorin, quien los vigiló durante años. Y algo respondía. Esos niños no solo destacaban por sus rasgos físicos inusuales, ojos demasiado claros, piel casi translúcida, cicatrices simétricas en las sienes, sino que exhibían habilidades que desafiaban toda lógica. Las autoridades locales, alertadas por informes de milagros en aldeas remotas, intentaron silenciar el fenómeno. Aislaron a los pequeños en orfanatos especiales bajo la fachada de trastornos neurológicos. Pero la expedición que siguió sus rastros descubrió algo peor, una red de instalaciones subterráneas abandonadas, conectadas por túneles que serpenteaban bajo la taiga, como venas de un organismo dormido. En una de ellas, entre equipos oxidados y documentos medio devorados por el moho, hallaron los planos de un dispositivo conocido como el resonador Petrov, un artefacto diseñado para amplificar capacidades paranormales y, según las notas, romper el velo entre dimensiones. Lo más inquietante fue el diario de un científico anónimo, fechado en 1965. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, detallaban experimentos que confirmaban la teoría de Petrov. Los niños con marcadores genéticos específicos podían percibir señales de otro lado, tras la estimulación de la glándula pineal y la administración del compuesto R16, una sustancia de fórmula clasificada. Los sujetos describían las mismas visiones con escalofriante precisión: un cielo carmesí, torres negras que se retorcían como espinas, entidades con rostros de bestias y voces que susurraban en lenguas olvidadas. Lo más aterrador era que esos relatos coincidían con jeroglíficos egipcios y tablillas sumerias de hace 4000 años. Petrov no estaba loco, escribía el autor. Ellos siempre han estado aquí. Y ahora responden. Pero una entrada posterior elevaba el horror a otro nivel. Aquella noche, durante una sesión de visión remota, el sujeto de no solo recibió señales, estableció contacto bidireccional. La entidad que emergió en su mente se identificó como el guardián del umbral y le reveló los pasos de un ritual para abrir un portal. Requería 12 niños con el don dispuestos en círculo y un catalizador, la sangre de un portador de la sangre antigua, una estirpe que, según las notas, solo podía ser la de los descendientes directos de Petrov. La expedición, mientras tanto, había topado con algo aún más antiguo que el objeto 17, un círculo de piedras de 10 metros de diámetro en el corazón de la taiga, con un obelisco en el centro grabado con el mismo símbolo. Los análisis dataron las piedras en el siglo X, pero el monolito era mucho más viejo, quizá de la Edad del Bronce. Está situado en un cruce de líneas geomagnéticas, anotaba el profesor Sokolov en sus informes. Los instrumentos registraron aquí picos de radiación inexplicables y distorsiones en el campo electromagnético. Los lugareños ni siquiera se atreven a pronunciar su nombre. Lo llaman el lugar donde la cortina es delgada. En 1995 Sokolov regresó con equipo de última generación. Colocaron sensores y cámaras alrededor del círculo, buscando capturar lo que todos temían. Lo que grabaron esa noche del 13 al 14 de agosto borró cualquier escepticismo. Las imágenes muestran primero un resplandor sobre el obelisco que se retuerce hasta formar un vórtice de luz violeta. 3 investigadores se acercaron para verificarlas lecturas. Los instrumentos marcaban valores imposibles.
Nunca volvieron. La única cámara que sobrevivió captó el momento en que, al llegar al círculo, los científicos se detienen como si algo los hubiera congelado. Entonces, del centro del vórtice emerge una figura alta, humanoide, envuelta en distorsiones. Se acerca a ellos. Les toca la frente. Y uno a uno los hombres siguen al ser hacia la luz como marionetas, arrastradas por hilos invisibles. El último fotograma muestra el círculo calcinado en la tierra donde el portal se cerró. Los demás miembros de la expedición, acampados a kilómetros de distancia, despertaron esa noche con migrañas paralizantes y la sensación de que algo los observaba. Igor Malenkov, uno de los supervivientes, juró haber escuchado una voz en su cabeza que repetía: el umbral está abierto. Ellos regresan. La gran obra continúa. Las autoridades atribuyeron las desapariciones a ataques de animales o desorientación en la taiga, pero los archivos, las grabaciones y los datos de los instrumentos fueron incautados por el FSB y clasificados bajo el sello Acceso Restringido, Proyecto Kovcheg. Sokolov, destrozado por la pérdida de su equipo, se sumergió en la teoría. Rastreó la genealogía de los Petrov, analizó leyendas locales y descifró símbolos recurrentes en culturas separadas por océanos y milenios. El mismo glifo aparecía en tablillas sumerias, códices mayas y amuletos celtas, siempre asociado a los que vigilan desde afuera o los señores de los umbrales. Su obra cumbre, El fenómeno Petrov, en la frontera entre la ciencia y lo oculta, 1999, fue ignorada por la academia y ridiculizada como pseudociencia. Poco después, Sokolov fue despedido. Un año más tarde, murió de un derrame cerebral en circunstancias extrañas. Su apartamento estaba cubierto de símbolos trazados con lo que parecía ser sangre seca, y los vecinos declararon haberlo escuchado gritar sobre hombres rojos que lo visitaban por las noches. Pero su libro encontró eco en los márgenes. A principios de los 2000, un grupo de investigadores independientes, científicos marginales, exmilitares y cazadores de misterios, retomó su legado. Siguiendo sus pistas, en 2004 llegaron a un descubrimiento que sacudió hasta al más escéptico: un asentamiento oculto en la taiga, habitado por unas 50 personas de todas las edades. Todos compartían rasgos inquietantes: piel pálida como la cera, ojos de un azul casi fosforescente y cicatrices idénticas en las sienes, como si algo o alguien los hubiera marcado. No eran hostiles, recordaría después Maxim Voronov, uno de los expedicionarios. Solo alertas, como animales que huelen un depredador. Cuando explicaron el propósito de su visita, un anciano llamado Nikolai, de voz grave y manos llenas de cicatrices, aceptó hablar. Lo que reveló no debería existir. El asentamiento había sido fundado en los años 60 por los supervivientes del Objeto 17. Ellos y sus descendientes poseían habilidades que los hacían incompatibles con el mundo exterior. Somos el puente, dijo Nikolai con una calma que helaba la sangre. Lo que Petrov comenzó no puede detenerse. El umbral se ensancha con cada generación. Nuestros hijos nacen con el don, y el don. Aquí hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. El don los llama. Lo que otros habían intentado crear artificialmente, ellos lo llevaban en la sangre. Veían lo que permanecía oculto a los ojos comunes, escuchaban voces que susurraban desde el otro lado del umbral. En el corazón del asentamiento, los investigadores descubrieron un círculo de piedras idéntico al que la expedición de Sokolov había documentado décadas atrás. En su centro, un obelisco tallado con aquel símbolo recurrente como una cicatriz en la memoria del mundo. Llevamos siglos esperando su regreso, explicó Nikolai, mientras sus dedos trazan líneas invisibles en el aire. Ellos estuvieron aquí antes que nosotros. Forjaron las primeras civilizaciones, sembraron el conocimiento en manos de guardianes elegidos.
Sus palabras caían como piedras en un pozo sin fondo. Los Petrov no. Eran científicos locos. Eran los últimos descendientes de una estirpe sagrada. Lo que Stefan interpretó como experimentos era, en realidad, un ritual distorsionado. Creyó que podía forzar el paso, acelerar lo que debe fluir con la paciencia de los milenios. Pero las puertas no se abren de golpe. Si lo hacen, nuestro mundo se desgarra bajo el peso de lo que entra. 3 días convivieron entre ellos, registrando lo inexplicable. Niños que se comunicaban sin sonido, aparatos electrónicos que fallaban como si algo los ahogara. Un resplandor carmesí que teñía las noches sobre el poblado. Al cuarto amanecer, Nikolai los reunió frente al círculo de piedras. La luna llena se acerca. Lo que ocurre aquí no es para sus ojos. Pero pueden llevar nuestro mensaje al mundo. La gente debe saber que el cambio ya no es una promesa, sino un hecho. Los que esperaron en las sombras están despertando. Partieron al alba siguiente. Desde la distancia, vieron como el aire sobre el círculo se retorcía en espirales de niebla roja, dibujando siluetas imposibles, torres negras. Puentes que desafiaban la física, una ciudad que no pertenecía a este tiempo. Su informe, publicado meses después, fue recibido con el escepticismo habitual. Hasta que el distrito se llenó de señales. Primero anomalías atmosféricas sin explicación. Luego aldeanos que juraban haber visto lo mismo en sus sueños, figuras altas de contornos borrosos moviéndose entre los árboles. Los animales huían en manadas hacia el sur, como si algo los empujara. El gobierno cercó la zona bajo el pretexto de maniobras militares. Me llamaron como asesor, confesó Voronov en su última entrevista grabada, con una voz que ya no era del todo humana. Donde antes había un pueblo, solo quedó un cráter perfecto, como si algo lo hubiera succionado desde dentro. Y en los bordes marcas. No de animales. No de máquinas. Huellas de algo que camina en 2 patas, pero no es humano. Y el símbolo quemado en todo, rocas, árboles, incluso en los cuerpos de los soldados que encontraron. Algunos aún respiraban cuando los hallamos. Susurraba algo en una lengua que nadie reconoció. Después de eso, Voronov ya no fue el mismo. Sus colegas hablaban de su obsesión por el gran despertar, de noches enteras dibujando espirales y símbolos en papeles que luego destruía. 1 año más tarde, desapareció. Sus archivos fueron incautados por agentes del FSB. El caso se cerró oficialmente como accidente durante investigación de campo. Pero en los círculos más oscuros de la paraciencia, los rumores persistían. Hablaban de niños nacidos en hospitales remotos, con ojos demasiado claros y cicatrices apenas visibles en las sienes. De sociedades secretas que rastreaban a los descendientes de los Petrov, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico. De símbolos que aparecían espontáneamente en paredes de edificios abandonados. Como si alguien, o algo, los tallara desde el otro lado. Miren a su alrededor. Escribía un informante anónimo en un foro cifrado. ¿No notan los patrones? El clima se vuelve errático. Los animales actúan como si supieran algo que nosotros ignoramos. Cada vez más testimonios de seres en zonas despobladas. No son coincidencias. Es el principio. Las puertas no se abren, se desgarran. Y lo que espera al otro lado ya no golpea con suavidad. Está entrando. La mayoría descarta la historia como un mito urbano, el producto de mentes enfermas. Que ven conspiraciones donde solo hay sombra. Pero ¿quiénes han profundizado en él? Caso Petrov saben que la verdad es más antigua que el miedo. Llevo 20 años recolectando pruebas, advirtió el historiador Vladimir Kuznetsov en su última conferencia antes de esfumarse sin dejar rastro. Esto no es un caso aislado. Es un fragmento
Verkhnekamensk, los experimentos soviéticos, los fenómenos actuales. Son eslabones de una cadena que se extiende a través de los siglos. Y si aunque sea una fracción de lo que descubrí es cierta, entonces el futuro no es algo que podamos imaginar. Es algo que nos reemplazará asterisco. El área donde alguna vez estuvo el asentamiento sigue cerrada. Los locales susurran sobre niebla roja que se enrosca entre los árboles al caer la noche, sobre sonidos que emergen de la tierra como si algo cavara hacia la superficie. Y sobre niños cuyos ojos brillan en la oscuridad. Las autoridades alegan contaminación radiactiva, pero los satélites muestran algo más, un patrón de energía concentrada en el epicentro del cráter, pulsando como un corazón. En los archivos más clasificados del SVR, hay un dossier marcado con el símbolo. Contiene informes genéticos de los descendientes de Petrov, ADN con secuencias que no coinciden con ningún registro humano, testimonios de testigos que juran haber visto figuras altas, de piel grisácea, moviéndose entre los árboles como si el bosque les perteneciera, y fotos de símbolos grabados en superficies imposibles. Dentro de cápsulas de tiempo selladas en el reverso de espejos, incluso en las córneas de cadáveres no identificados. En la última página, escrita a mano con tinta que brilla bajo luz ultravioleta, una frase. El trabajo continúa. Las puertas ya no se abren. Se rompen asterisco. En 1836 encontraron 49 niños en el sótano de los Petrov. ¿Hoy cuántos hay? Dispersos por el mundo portando esa misma sangre, esos mismos genes, esas mismas capacidades. ¿Son víctimas de un experimento monstruoso o los heraldos de una era que no nos pertenecerá? Si alguna vez cruzas la mirada con alguien de ojos demasiado pálidos, con cicatrices casi imperceptibles en las sienes, alguien que parece saber cosas de ti que nunca has dicho, recuerda, podrías estar frente a un heredero de aquel sótano siberiano. De lo que comenzó hace 2 siglos y nunca se detuvo. Si una noche ves la niebla roja elevándose del suelo como un aliento antiguo. Sí. Encuentras el símbolo tallado en un lugar donde no debería estar. Si escuchas susurros en una lengua que no existe pero que de algún modo comprendes. ¿Sabe una cosa? El gran trabajo sigue en marcha. Las puertas ya no se abren. Se desgarran. Y lo que espera al otro lado ya no llama. Está aquí.